Y el mensaje se llama 180 grados. Dios mío. Creo que no necesito traductor. Dígale que está a su lado, 180 grados. Y no quiero ser extenso, pero tengo un depósito de parte de Dios. Recuerdo cuando Raúl daba su testimonio de cómo él estaba en ese momento en ya un pasado, ya olvidado, pero que Dios lo restauró. Y aquí la gloria no es para los hombres, sino la gloria es para Dios, porque Él es quien hace. Aunque somos instrumentos en un momento, pero Él es quien hace como Él quiera. Y yo no sé si usted sabe, Jesús en una ocasión habló diciendo de que un hombre en forma de parábola tenía 2 hijos. Y para resumir la historia, que prácticamente la conocemos todos, dice que tenía 2 hijos, pero hubo uno, el menor, le pidió la herencia, le pidió sus bienes y lo fue a gastar. Esto es cuando la Biblia habla del hijo pródigo. Y cuando este joven le pidió la herencia, dice la palabra que él fue y gastó todo lo que tenía. Y en un momento se le acabó toda la riqueza, toda la herencia que su padre le había dado. Luego cuando reflexiona y dice: volveré a la casa de mi padre. No me dejes solo. Dijo: volveré a la casa de mi padre. Pero antes de seguir con la historia, tenemos que nosotros entender qué significa 180 grados. Cuando hablamos de eso, tenemos que entender que un giro completo o una vuelta, si usted coloca una persona o un objeto que dé un giro de 360 grados, es una vuelta completa. 45 grados es un poco menos de la mitad de 50. Luego está 90. Y cuando yo leía esa escritura, me llegó a mi mente que en esta parábola, cuando el joven dijo, el menor de sus hermanos dijo: volveré a la casa de mi padre, él hizo un giro de 180 grados. Hay personas que no saben, que a veces dicen: no, yo necesito que Dios haga algo conmigo, yo necesito como un giro de 360 grados, necesito que mi vida cambie, se transforme. Pero que si usted gira 360 grados, usted va a volver a la misma posición, a la misma situación en la que se encontraba antes. Dios mío, yo no sé si usted me está agarrando, me dejaron solo. Si usted dice: no, yo necesito hacer un giro de que Dios cambie algo en mí y me dé una vuelta completa, tú vuelves a la misma posición en la que estabas. Pero cuando usted hace así, va caminando. Yo necesito 2 personas, por favor, para hacer algo. 2 personas, rapidito. Me dejaron solo. Una aquí. Eso. Otra persona aquí. Entonces ponte de frente para allá, para tu izquierda. Caminen, den 3 pasos. 1, 2, 3. Si giren, hagan una vuelta completa de 360 grados. Completa. Y si van a volver a caminar, van a seguir su mismo camino. Pero si ustedes hacen una media vuelta, que son 180 grados, hagan media vuelta y empiecen a caminar ahora de frente 3 pasos de nuevo. Ya el rumbo de su camino cambia inmediatamente. Yo no sé si usted me está siguiendo. Gracias por la dramatización. Hay personas que lo que necesitan realmente no es que su entorno, su vida gire completo, sino necesitas regresar.
Yo no sé si usted me entendió. Necesitas regresar. Y uno de los llamados más grandes que en los últimos tiempos que Dios ha hecho a la humanidad fue lo que estamos viviendo al día de hoy, con un nombre que si lo menciono lo hago más famoso: la pandemia, el coronavirus. Si usted identifica, Dios a través de eso, la gente se pregunta que si Dios lo permitió, que si fue el que... Si usted piensa mucho eso, se le pone la cabeza caliente y le puede doler, pero eso sirve para uno acercarse más al Señor. Aunque hay personas en el mundo que eso fue la excusa para alejarse, pero eso se llama un llamado al altar, un retorno. Y es una palabra bien conocida llamada arrepentimiento. Pero ¿en qué consiste la palabra arrepentimiento? Que quizás nosotros como cristianos la conocemos, quizás otras personas no saben. Pero la palabra arrepentimiento yo la pudiera traducir como un giro de 180 grados. Que yo iba caminando por una vía y solamente hice devolverme de mi camino que llevaba a retornar a donde yo pertenezco. Porque yo no sé si usted sabe, cada uno de los que están sentados aquí en esta noche le pertenecen a Dios. Yo no sé si usted me escuchó. Diga: yo le pertenezco a Dios. Aunque usted mismo no lo sepa todavía, pero usted le pertenece al Señor. Y hay algo que me llama la atención. Cuando yo veo la palabra arrepentimiento, tengo que conocer el contexto de esa palabra. Y cuando la Biblia habla de arrepentimiento, está hablando de una palabra en su idioma original. En su idioma original la palabra es teshuvah, arrepentimiento, pero que no solamente es un arrepentimiento, sino significa retorno. Es decir, para una persona arrepentirse no solamente tiene que confesar y darse 3 veces en el pecho, como muchos de nosotros hacemos todas las noches, 3 veces en el pecho y estoy bien, le pido perdón al Señor. Arrepentimiento es retornar a Dios. En eso consiste el giro de 180 grados. Que quizás yo esté andando por una vía, pero que quizás no es la correcta. Y al momento de yo querer arrepentirme, lo que yo necesito es retornar. Pero no solamente retornar, sino retornar a la esencia más pura. Cuando usted decide en su interior retornar a la esencia más pura, usted está regresando a Dios. Porque la palabra del Señor dice que todos fuimos creados a su imagen y semejanza. Aquí hay un problema. Que a veces nosotros pensamos que los cristianos fueron hechos a imagen y semejanza y la gente del mundo no. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Sabe cuál es tu trabajo? Retornar al eterno. Dios mío, me dejaron solo. Tu trabajo es devolverte del camino, hacer un giro de 180 grados y regresar a Él. Porque una vez fuiste formado, pero te desviaste del camino. Pero esto no es un mensaje para que usted se sienta como: oh, pero eso no es para mí, yo estoy en los caminos del Señor. Aún dentro de los caminos del Señor no estamos caminando en el propósito. Y cuando un creyente no camina y no vive su propósito, puede estar perdiendo el tiempo, porque Dios quiere que usted conozca su propósito. Quizás personas no entienden lo que le sucede a ellos diariamente. Lo que te sucede es para que camines en el propósito. Dios mío, como yo le dije a los muchachos, yo soy la excusa de Dios para que usted camine en su propósito. Lo voy a decir, no digo Raúl. Ese testimonio de Raúl fue peleado. Así, peleado con O.
Quizá en eso nos parecemos un poco. Somos tímidos, no nos gusta hablar en público. Pero yo le dije, tú necesitas hablar tu testimonio, testificar, porque muchos jóvenes, muchas personas necesitan escuchar eso. Pero a él no lo cambió el Congreso Movimiento del 2020. A él no lo cambió el mensaje, lo que cargo. A él lo cambió la presencia del Señor. A usted no lo va a cambiar un tema. A usted no lo va a cambiar sinergia. A ti te va a cambiar, te va a transformar la presencia del Señor. Por eso es momento de retornar al Eterno. Y cuando nosotros vemos que la palabra arrepentimiento es volver, el arrepentimiento es el hermoso proceso de hacer un alto en el camino. Arrepentimiento no es solamente pronunciar unas palabras. Arrepentimiento es hacer un alto en el camino, como dramatizábamos. Si estoy caminando de frente para acá, hacer un alto, centrar la atención realmente donde estamos parados para entrar y volver en sí. Y volver en sí significa considerar que Dios tiene un propósito para mí. Porque una persona que viva amargado, que no sea feliz, es porque desconoce su propósito en la vida. Una persona que conozca su propósito en la vida no va a vivir amargado, no va a vivir infeliz, va a vivir pleno si conoce su propósito. Arrepentimiento es detenerme en el camino y elegir retornar al plan que el eterno Dios tiene para mi vida. Es decir, si no me están entendiendo, es decir, hacer un alto en el camino y hacer un giro de 180 grados y retornar a Dios. Porque el camino hacia el Padre es Jesús. Él es el camino. Y si no caminamos en pos de Él, estamos caminando de espaldas a Dios. Y tenemos que soltar todo lo que se considere sucio para nosotros. Porque como decía Melissa de la administración de la adoración, que veía como mochila que tenían personas. Hay pesos que a nosotros no nos dejan avanzar porque lo tenemos cargado ahí. No nos dejan avanzar. Tenemos que despojarnos de todo peso que nos impide caminar en el propósito. Pero sucede con nosotros los jóvenes es que muchas veces creemos más etiquetas que nos pongan o sobrenombres que el mismo propósito y plan de Dios en nosotros. Entonces yo no soy lo que dice otra gente que yo soy. Yo no soy lo que se inventaron por ahí. Yo no soy el sobrenombre que me dicen. Yo no soy la etiqueta que me dicen. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y eso es lo que tengo que creer, lo que Dios dijo que yo soy. Entonces cuando yo considero eso en el camino, de que yo realmente no estaba caminando correctamente, tengo que hacer un giro de 180 grados, reconsiderar las cosas y volver a Dios. Porque el mismo Dios declara en su palabra que Él es el rostro dador de la vida. Creo que me metí en problemas. Rostro dador de la vida. En el Salmo 139 el salmista David se atrevió a decir: porque mi embrión vieron tus ojos. Pero ¿qué implica de que David dijo que mi embrión vieron tus ojos? Está diciendo que cuando él fue concebido estaba el rostro de Dios mío, estaba el rostro de Dios allí. Así que al momento de usted ser concebido, Dios tenía su rostro puesto en ti.
Y Él no te dio propósito, Dios mío, cuando usted cumple 15 años, 12. Él te dio propósito antes de nacer. Si usted entendiera y creyera que Dios le dio propósito a usted antes de nacer, no es cuando cumple 15, no es cuando cumple 20, 21, o los Sweet 16, los 16. Usted alcanza propósito desde antes de nacer. Tu trabajo aquí es descubrir ese propósito. Pero mi propósito quizás no es el mismo de mi hermano. Tengo que descubrir mi propósito para ser feliz en Dios. Así que cada uno de nosotros tenemos que entender el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Pero quizás usted se preguntará y dirá: bueno, propósito es hacer como tú, predicar la palabra. No, porque propósito no es un ministerio. Propósito es la esencia que usted vino al mundo con ella. Solamente tiene que descubrir. ¿Cómo yo entendí mi propósito? Mi propósito es que la gente descubra cuál es el propósito de ellos. Como yo le decía a Raúl, el propósito mío es que tú descubras tu propósito y empieces a vivir en él. Por eso necesito que des tu testimonio, porque mucha gente va a escuchar eso y va a ser edificada. Levante su mano derecha y diga: yo tengo propósito. Porque cuando el enemigo ataca las mentes, te hace pensar que tú no tienes un propósito, que tú estás quizás perdiendo el tiempo en algo. Entonces entras en batalla, entra la depresión. Y la depresión es un espíritu que sale con la alabanza. Yo no sé si usted me escuchó. La depresión, es un espíritu que sale solamente con la alabanza y la adoración. Dios mío. Por eso si usted canta y empieza a cantar, aunque no cante, porque yo no canto, si eso se comprara, Dorca, yo quisiera comprarlo eso. Dame 50 años de voz. Pero por eso somos un cuerpo. Y no me pongo celoso del que canta, porque yo no canto. Repito, la depresión es un espíritu que sale con adoración. ¿Dónde dice eso? Cuando usted ve la escritura, que el rey Saúl, ¿usted conoce al rey Saúl? Dice que él pecó contra Dios. Entonces vino un espíritu malo. Me puedo meter en problemas aquí. Vino un espíritu malo que lo atormentaba. ¿Usted sabe a qué se parecía ese espíritu malo? Que él estaba depresivo. No quería, Dios mío, no quería hablar con nadie, no quería recibir consejo, como dicen por ahí, no quería que lo aconsejen. Pero mandó a preguntar si había alguien, un músico que tocara y cantara. Inmediatamente manda a buscar a un muchacho llamado David. Lo mandaron a buscar y empezó a tocar. El espíritu malo lo dejaba, porque la adoración saca los espíritus. Entonces cuando usted está caminando en una dirección, usted solamente tiene que retornar. Quizás hay personas que Dios le dio un don y un talento, pero lo han dejado olvidado, lo han dejado allí guardado. Tienes que detenerte en el camino y retornar y tomar lo que Dios te entregó. Porque hay cosas que se van a solucionar, se van a liberar a través de la adoración. El rey Saúl no fue libre hasta que vino David con su arpa y empezó a tocar y a cantar. Y salió el espíritu. Dios mío, hay liberaciones que está esperando a la iglesia. Hay liberaciones que está esperando a los jóvenes que empiecen a tocar y a cantar para traer liberación. Dios mío, está esperando que los jóvenes empiecen. No piense usted que ni los niños ni los jóvenes son la generación del mañana. Somos la generación de ahora. Porque un muchacho
En ese entonces de 15, 12 años, David pudo aliviar el malestar que tenía el rey Saúl. Entonces David no era para el mañana, sino su función era para ahora. Diga, mi función es para ahora. Mi propósito es para ahora. Y por eso somos parte de un mismo cuerpo. Pero yo nunca he visto que mi mismo cuerpo lastime mi mano derecha, lastime mi mano izquierda. Aunque son independientes, están conectadas al mismo cuerpo. Yo no sé si usted me escuchó. Yo nunca he visto que mi mano derecha golpee a la izquierda, porque aunque están separadas, pertenecen al mismo cuerpo. Así la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso los que son manos no pueden levantarse contra la otra mano, porque somos parte del mismo cuerpo. Porque el cuerpo no se maltrata. Es por esto que el enemigo muchas veces está dentro, porque se levanta el cuerpo. Y cuando se levanta el cuerpo, según se dramatizaba al principio, cada uno estaba funcionando individual. Usted vio, los pies estaban para un lado, las manos para otro, pero a fin de cuentas se rindieron a la cabeza, que es Cristo. Cuando entendamos que somos parte de un mismo cuerpo, realmente vamos a avanzar. Muchas veces, ¿por qué no avanzamos? Es porque estamos trabajando divididos. Y cuando trabajamos divididos no avanzamos. Estamos entretenidos en las cosas individuales. Pero cuando trabajamos en unificación, veremos mejores resultados. Todo lo que usted pueda observar el día de hoy no fue el trabajo de una sola persona. Fue el trabajo de un equipo, de una sinergia. Y eso es la sinergia. Y recuerdo que para Movimiento el 2020, cuando recibimos el nombre de sinergia, fue pensando en un reloj mecánico. Tiene muchas piezas, pero ninguna por sí sola puede funcionar. Para que un reloj dé la hora, necesita que todas las piezas estén colocadas en su posición y luego comienza a funcionar. ¿Usted quiere resultado? Trabaja en sinergia, únase. Muchas veces no vemos resultados porque trabajamos individualmente. Es como dice un dicho comúnmente, que divididos o solo llegamos, pero juntos llegamos más lejos. Porque necesitamos trabajar. Y esto es lo que el enemigo, el diablo, se opone dentro de la iglesia, de que no se trabaje en unidad. Porque ninguna persona es igual, ninguna tiene el mismo temperamento. Pero ese es el propósito, de que cada uno se soporte. Dígale al que está a su lado: tú tienes que soportarme. Es mi forma, Dios me puede estar cambiando, pero sopórtame, por favor, porque yo también pertenezco al cuerpo. Yo pertenezco al mismo cuerpo, tienes que soportarme. Entonces no todos podemos ser pies, no todos podemos ser las manos. Somos una función. Mi trabajo es descubrir cuál es mi función en el cuerpo. Y para descubrir la función tenemos que retornar, detenerte en el camino y hacer un giro de 180 grados, porque si lo das de 360 vas a volver a donde estabas. Necesitas retornar al eterno. Y Dios es tan bueno que Él siempre nos espera con sus brazos abiertos. Él siempre nos espera con sus brazos abiertos. Y esto no es solamente un congreso para que usted se goce, brinque, salte,
sino para que usted reciba el mensaje transformador de su espíritu y de su presencia. Porque en vano es si no hay salvación. En vano es si no somos transformados por su presencia. Entonces, cuando escucho testimonios como el de Raúl, yo digo, vale la pena esforzarse y querer seguir. Vale la pena sacar fuerza de donde no hay. Vale la pena perder el sueño. Vale la pena esforzarse por el Señor, porque hay resultados positivos. Y aunque muchas personas estén haciendo cosas diferentes, cosas en contra del Señor, hay un remanente todavía que está diciendo sí a la voluntad de Dios. Y yo soy parte de ese remanente. Yo soy parte de ese remanente, Dios mío, que le digo sí a la voluntad de Dios. Hay un remanente que le dice que sí a la voluntad de Dios en su vida. Y quizás su propósito no es como si fuera el mío de predicar la palabra. Es tratar de encajar y buscar cuál es mi función y mi propósito. Y con esto termino. Recuerdo que cuando Jesús murió en la cruz, lo enterraron. Dice la palabra que un hombre llamado José de Arimatea, él pidió el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra que lo envolvió en lienzo y le puso fragancias aromáticas. El cuerpo estaba muerto ya, pero él pidió su cuerpo y lo envolvió con fragancias aromáticas. El cuerpo muerto. La iglesia de hoy necesita ser como ese José de Arimatea. Aún el cuerpo puede estar muerto. Necesitas perfumarlo. Necesitas tratarlo bien. Porque el mismo cuerpo no se puede ensañar contra sí mismo, porque somos del mismo cuerpo, aunque tengamos diferentes funciones. En 1 Corintios capítulo 12 dice que cada miembro del cuerpo haga su función. El cerebro, el corazón, los pulmones. Y ninguno de las partes de los órganos del cuerpo se cree el protagonista, sino que cada uno hace su función. Y cuando uno de los órganos tiene un fallo, todo el cuerpo lo siente. Todo el cuerpo siente. Si una persona le dio un mareo, los pies inmediatamente lo va a sentir y se puede caer. Pero el mareo fue en la cabeza, pero los pies pierden la fuerza. Cualquier cosa que le suceda en su cuerpo, el cuerpo entero lo va a sentir. Esa es nuestra función, de que cada cosa que suceda, mi hermano lo va a sentir. Estoy hablando con los creyentes en este momento. Piense las cosas antes de hacerlas y trate de cuidar el corazón de su hermano. Hasta cómo usted alaba al Señor. No, pero tú no recuerdas que David en una ocasión estaba danzando frente al arca y una mujer llamada Mical, que era su esposa en ese momento, empezó como a regañarlo y decirle: pero tú eres loco, danzando de esa manera, hasta la ropa interior se le veía. No estoy hablando de eso, de que usted adore, no. Estoy hablando que usted no provoque que su hermano se sienta mal, no lo haga a propósito, porque daremos cuenta de eso también. Que todo lo que nosotros hagamos sea para honrar el nombre de Dios. La forma que caminemos, que sirvamos al Señor, lo hagamos para honra y gloria de su nombre. Que aún tengamos problemas con personas, pero nunca pueda decir que algo fue a propósito. Porque la palabra dice, el mismo Jesús: bienaventurados cuando los persigan y digan toda clase de mal de ustedes mintiendo. Que cuando se hable mal de usted sea una mentira.
Cuando entendamos el propósito de la sinergia, la iglesia va a avanzar. Cuando entendamos el propósito de trabajar en unidad perfecta, la iglesia va a avanzar. Pero muchas veces el enemigo nos quiere mantener envueltos para que no avancemos. Y yo soy la excusa para que usted conozca su propósito. Les repito, el propósito no es un ministerio, el propósito no es un micrófono, el propósito no es ser músico, el propósito es mucho más profundo, porque usted vino con eso desde antes de aprender un instrumento, un ministerio. Usted vino con eso impregnado. Necesitas descubrir ese propósito. Y eso es lo que la misma naturaleza dice en Romanos capítulo 8, que gime por la manifestación de los hijos de Dios. Así que usted no es cualquier cosa, usted es hijo. El hijo pródigo dijo que volveré a la casa de mi padre. Él no dijo volveré de donde yo salí. Él dijo volveré a la casa de mi padre. Hay personas que tienen que hacer un alto en el camino y hacer un giro de 180 grados y decir volveré a la casa de mi padre, porque yo tengo un padre. Todos tenemos el mismo padre. Y vuelvo y digo, con esto ya cierro. Uno de los profetas dijo en la Biblia que si el Señor recibe honra, el rey recibe honra, y si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Porque el trabajo de los hijos es recibir, darle la honra al padre. Yo no quiero meterme en problemas. ¿Cómo yo honro al Padre? La palabra dice en Romanos 8 que la tierra gime a una por la manifestación de los hijos. Pero si hay hijos, hay un Padre. Pero ¿cómo yo me voy a manifestar? Honrando a mi Padre. Está esperando que se paren los hijos en dos pies y digan: yo voy a empezar a vivir honrando a mi Padre. La naturaleza está clamando por la manifestación de los hijos. Pero ¿cuál es la manifestación? La manifestación es que salgamos a las calles. La manifestación es honra al Padre.